¿qué le tienen que pasar a este país para que ya no le sucedan estas cosas? Es decir, para que ya no existan los Duarte, para que no existan los Moreira, para que dejen de existir los Granier, para que los gobernantes realmente lleguen a hacer lo que tienen que hacer, es decir, a trabajar por lo que la gente votó por ellos, por la gente confió en ellos. Es verdaderamente sorprendente que cualquier caso, ustedes lo pueden usar al azar, lo pueden hacer al azar. El caso de un exgobernador, levantan al azar, se van a encontrar ahí que siempre, indudablemente, estamos tratando con un delincuente. Es decir, no se salva, es penoso, es lamentable que no se salva a ninguno de los gobernadores de un caso de desvío de recursos, de un caso de una malversación de recursos, de un caso de uso indebido de funciones. No se salva ninguno. Ustedes lo pueden hacer al azar, lo pueden hacer en la época de los 80, de los 90, en el 2000, en el 2010, en el 2017, y se van a encontrar que siempre, indudablemente, los exgobernadores son personajes que se han enriquecido de una manera descomunal y que han hecho de su patrimonio, del patrimonio público, lo han hecho un patrimonio privado para ellos. El caso de Duarte, hoy acusado por un desvío de 50, 60, y otros hablan de 180 mil millones de pesos, que es verdaderamente criminal, esto no es absurdo, es criminal, pues es el ejemplo de lo que le pasa a los gobernadores. Mira, no vayamos muy lejos. Si alguien del auditorio es acuicioso y tiene más interés en ver lo que le va a pasar a los gobernadores que hoy están en funciones y en poco tiempo dejan de serlo y se vuelven exgobernadores, y muchos de esos se van a volver casi espejos de Duarte, pues yo los invito a que vean los informes de la Auditoría Superior de la Federación, que son públicos. Se van a dar cuenta que desde el 2012 hay observaciones en Zacatecas, en Chihuahua, en Sonora, en Quintana Roo, en Chiapas, en Tabasco, en Oaxaca, en Veracruz. También lo hay en el 2013, en el 2014, en el 2015, en el 2016. Todos los años hay observaciones, y observaciones de montos verdaderamente increíbles. Cuando uno voltea y ves que en este país hay 54 millones de pobres y sigue creciendo, cuando llegas a un hospital y no hay medicinas, no hay vendas ni siquiera para vendar a alguien, cuando vas a las carreteras y están llenas de baches, cuando vas a las escuelas y verdaderamente es lamentable el mobiliario de las escuelas, y cuando volteas y ves lo que estos señores están llevando y están robando, pues lo que dices es, ¿qué le tiene que pasar a este país para que despierte? Yo me hago la pregunta todos los días. Lo del caso de Duarte es solamente como la cereza del pastel. Es como decir a los mexicanos, verdaderamente ustedes son tan burros que creen en esta historia. Si ustedes se acuerdan a Duarte, antes de que se escapara, porque ahora se escapó, dicen, tuvo una entrevista en la mañana en un noticiero en Televisa, y dijo que él no tenía nada que ocultar, que él era un hombre honesto, que él era un hombre probo, que él podía ver a su familia de frente, y 3, 4 horas después el personaje había desaparecido. Era ya trending topic en todos los temas de las redes, era ya el personaje más buscado, y resulta que desapareció como el Aladino. Pues lo que pasa es que en este país, ese tipo de historias es las que nos han contado, y lo que yo me sigo preguntando es, ¿qué tiene que pasarnos, Juan Carlos, Rocío, Roberto, todo el auditorio? ¿Qué nos tiene que pasar a los mexicanos para que eso ya no suceda? Porque si fuera un caso, dices, bueno, pues caray, mala tarde, diría el torero. No, aquí no es un caso, son todos los casos, todos los gobiernos, todos los estados, todos los partidos. La pregunta es, pues entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿Estos sinvergüenzas que llegan ahí a hacer mal uso de los recursos que son de nosotros? ¿O nosotros que le estamos permitiendo a estos sinvergüenzas llegar ahí y hacerse y servirse con la cuchara grande y después que no pase nada? Bueno, el caso de Moreira es ejemplar, Juan Carlos. El caso de Moreira quebró el Estado, lo quebró, no lo digo yo, lo dijo su hermano que quedó como gobernador. Tuvo una acusación muy seria en España, lo perdonaron, lo eximieron, no sé qué tuvo que hacer para eso.
Ahora el señor va a ser diputado, va a ser representante de la voluntad popular, va a buscar el voto de la gente de Coahuila. Bueno, pues ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar en este país que un personaje como Layín, este sinvergüenza que nos dijo a todos en televisión abierta que él nada más había robado poquito, pues hoy es candidato del gobierno al gobierno de Nayarit? Pues entonces uno dice, oye, verdaderamente, ¿qué nos tiene que pasar a los mexicanos para que esto no nos vuelva a suceder? Y te lo digo así, Juan Carlos, porque pues de repente llega un momento en donde cae uno ya hasta en el aburrimiento. Oye, pues ya todo el mundo lo sabe, ya todo el mundo lo dice. Bueno, pues la pregunta es que tenemos que cachetearnos entre todos para despertar. De verdad vienen épocas bien interesantes para este país. Vienen momentos inéditos que no sabemos, inclusive hoy si ustedes ven todas las encuestas de opinión sobre preferencias electorales, sobre preferencias de los partidos, y yo me sigo preguntando, y la gente todavía dice que va a votar por uno de estos partidos, la gente todavía dice que va a votar por alguno de estos personajes. Pues yo sí creo que en el 2018 va a pasar algo que no creo que alguien lo esté calculando de manera normal, porque si ustedes se lo preguntan a ustedes, a sus vecinos, al que vive al lado de su casa, a la señora que vende tortillas, al del pan, al albañil, en fin, a las personas que están en la vida real y no en esta vida de los Duarte, de los Moreira, de estos personajes, se van a dar cuenta que su hartazgo es al grado tal que incluso ya ni siquiera quieren hablar del tema porque dicen, caramba, es lo mismo. Ya no son casos ni siquiera para el comentario. Lo de Duarte es para el comentario de las páginas rosas, dónde estaba y cómo lo encontraron. No es absurdo escuchar a personajes como López Dóriga. No es que fue a través de un pasaporte chueco como llegan con él. Ahora resulta que la historia es que sus hijos, sus hermanas, sus cuñadas y toda su familia agarró un avión desde Toluca y gracias a esa pista lo lograron encontrar. En fin, es una serie de tomadas de pelo que si estuviéramos en China diríamos esto es un cuento chino. Bueno, pues este es un cuento mexicano que sobrepasa los cuentos chinos. Es lo que nos dicen todos los días sobre estos personajes y dicen, no, bueno, pues ¿hasta cuándo? Bueno, pues yo sí creo que en el 2018 es el momento de decir, hasta aquí. Si realmente este país y los mexicanos tenemos hartazgo de verdad, estos personajes tenemos que decir, hasta aquí, se acabó, no más. Porque no solamente se llevó el dinero, es un criminal. Porque al llevarse el dinero, mucha gente murió en hospitales. Es un criminal, tenemos que empezar a ver la corrupción como crimen. El que es corrupto es un criminal. Cuando lo empecemos a entender así, vamos a verlos a estos personajes de otra forma. En el gobierno hay mucha gente honesta, Juan Carlos, mucha. Si tú ves por direcciones, por subsecretarías, por secretarías incluso, vas a encontrar gente honesta, gente que se debe a su trabajo y que dedica una vida para realmente hacer las cosas bien. Pero yo sí veo, y ves esa foto, insisto, qué bueno que la refieres, al azar, el que la agarres es un pillo, al que agarres. El que tú levantes en esa foto y digas, cierro los ojos, señalas con tu dedito, vas a darte cuenta que es un sinvergüenza y es un pillo. Y lo peor, Juan Carlos, es que no les pasa nada. De esa foto, que efectivamente muy bien mencionas, solamente uno está en la cárcel. Y está en la cárcel por evasión fiscal. Sí. No está en la cárcel por corrupto. Está en la cárcel por evasión fiscal. Busca a todos los demás y ninguno está en la cárcel. Te digo que Moreira está buscando hasta ser diputado. De verdad es eso es una burla. Eso es decir, no saben qué, usted tiene la cara de cabezones. Sí. Y que la gente además lo acepte. A mí me decía una vez la gente, me dice, oye, ¿tú qué harías si tú sabes que ese cuate es corrupto? Pues no te sientes con él de entrada, no lo saludes, no te sientes en su mesa. Si llegas a una cena y está, no te pares por lo menos con él, no te le acerques, porque dan asco, apestan, son criminales, Juan Carlos. Si los empezamos a ver así a esas ratas van a tener que empezar de ahí poco a poco, y nos tocará a otros meterlos a esas ratas a donde tienen que estar. Esa es la realidad de las cosas.